¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, creo. Me dicen cuando terminen. ¿Ya terminaron de derivar? Todavía no. Ya, eso ya. De derivar, sí, pero estoy simplificando para llegar al resultado. Sí, también. A ver, como solo es clase de una hora, lo vamos a ir haciendo porque si no nos vamos a pasar toda la hora aquí, ¿no? Me dicen como la derivada, dicen que ya lo pudieron hacer. Vamos a ver si es cierto. Utilizaron la fórmula de U sobre B, en donde nos indica que es B por la derivada de U, que sería seno de AX. Lo voy a ir escribiendo todo para aquellos alumnos que todavía se les dificulta un poco derivar. Por la derivada de X al cuadrado con respecto a X, menos U, que es X al cuadrado, por la derivada de B, que es seno de AX con respecto a X. Y todo esto dividido sobre B al cuadrado.
Ahí vamos bien, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces, como ya tenemos ahí marcada la fórmula, observamos que dentro de esa fórmula aparecen dos derivadas más. La derivada de x al cuadrado, que sería una b a la n, por lo tanto sería 2x, y la derivada de la función seno. Derivo la función trigonométrica y después derivo su ángulo. Entonces me queda aquí mi derivada de seno, queda exactamente igual porque quedó fuera de la derivada. Y la derivada de x al cuadrado nos da 2x menos x al cuadrado, y la derivada de seno de ax sería coseno de ax por la derivada de mi ángulo. Y a la hora que yo derive el ángulo que tenemos acá, que me va a dar como derivada de ax con respecto a x, solamente me va a quedar la constante y sería a. Todo esto dividido sobre b al cuadrado, que es seno de ax elevado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí vamos bien, ¿hay dudas? De una vez pregunten, antes de que siga yo avanzando. Sí, hasta ahí va bien. Ahí bien. ¿Todo bien entonces? Bueno, entonces, ya que tenemos esos datos, vamos a simplificar nuestros términos. Comúnmente agregamos primero o acomodamos primero las constantes, después las variables y por último las funciones trigonométricas, porque si no quedan ordenados nos podemos confundir. Por ejemplo, aquí, si yo no pongo el paréntesis, se puede confundir este ángulo con este 2x y podemos realizar la multiplicación tal vez, y entonces haría que nuestra función cambiaría por completo. Entonces lo que vamos a realizar es acomodar mis términos primero y sería 2x que multiplica al seno de ax menos esta a que quedó por último, la voy a agregar al principio como que si fuera otra constante. Bueno, es otra constante, pero como si fuera un número, y sería ax al cuadrado por coseno de ax. Ya ordené el numerador y el denominador lo dejamos como seno de ax elevado al cuadrado. Creo que hasta ahí llegó la mayoría, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora viene la parte bonita, que es que nosotros cambiemos a lo que tenemos para llegar a este resultado que dice el libro. Yo observo que aparecen cosecantes y cotangente. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a usar ¿qué? ¿Funciones qué? Porque tengo senos y cosenos. Trigonométrica. Ah, sí, ya sé que voy a usar funciones trigonométricas. Así. Estamos en derivadas de La funciones de, la de trigonométricas. seno entre coseno. Sí, pero me No, refería a coseno las entre seno. funciones, a las funciones recíprocas. Ah, sí. Lo que vamos a hacer primero es separar esa fracción, porque tenemos una sola fracción y la vamos a separar como dos fracciones. Recuerden que como tiene el mismo denominador, se puede separar y cada una va a quedar dividido entre el seno de ax elevado al cuadrado. En tal manera que me quedaría y' es igual a 2x por seno de ax sobre seno de ax, pero elevado al cuadrado, menos ax al cuadrado por coseno de ax también elevado a seno de ax al cuadrado. Entonces, la función seno está elevado al cuadrado. Quiere decir que es lo mismo que yo multiplique seno por seno. Entonces, lo voy a separar de tal manera que yo pueda simplificar. En lugar de poner seno al cuadrado, voy a poner dos veces el seno. Seno de ax por seno de ax. Menos ax cuadrada
coseno de AX, y aquí voy a hacer lo mismo. Seno de AX por seno de AX. Entonces observamos las nuevas funciones o las nuevas fracciones que yo tengo aquí. Si ustedes ven, en la primera fracción tengo al seno en el numerador y seno en el denominador. Entonces, este seno con este seno se vuelve la unidad. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Y en la otra tengo un coseno sobre seno. Y esta función, coseno sobre seno, equivale a una función cociente. Voy a ponerla aquí en color azul. Cuando tenemos coseno de cualquier ángulo entre seno de cualquier otro ángulo, de ese mismo ángulo, perdón, es igual a la cotangente de teta. Entonces, coseno sobre seno lo voy a cambiar por cotangente de AX. Voy a ir haciéndolo por pasos, entonces voy a realizar ahorita el cambio que acabamos de hacer y me quedaría entonces como 2X sobre seno de AX menos AX al cuadrado, y como hice el cambio de coseno sobre seno, ahora voy a poner cotangente de AX, pero todavía me queda un seno de AX en ambas fracciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, utilizo una identidad recíproca. Yo sé que el recíproco del seno es ¿quién? Cosecante. Cosecante. Sabemos que la multiplicación de seno por cosecante nos da la unidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 1 sobre seno. Y lo mismo tenemos aquí, 1 sobre seno. Porque recuerden que como es una multiplicación, lo podemos separar. Entonces, si yo tengo 1 sobre seno, quiere decir que el que voy a despejar sería la cosecante. Y eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a cambiar el recíproco. Entonces, en lugar de poner al seno en el denominador, voy a poner a la cosecante en el numerador, porque lo estamos cambiando como recíprocos. Me queda 2X por cosecante de AX menos AX al cuadrado, y en la segunda fracción hago exactamente lo mismo y me queda cosecante de AX por cotangente de AX. Y observamos las dos nuevas funciones que tenemos, tienen un valor en común, bueno, dos valores, que es la letra X y X, cosecante y cosecante. Entonces ya lo único que nos hace falta es sacar ese valor en común y nos quedaría X por cosecante de AX, que multiplica a 2 menos AX por cotangente de AX. Y listo, llegamos a la respuesta. ¿Sí se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿No se entendió, Andrés, o no hay duda? Que no entendí, dice Andrés. Sí, No hay ¿verdad? duda, no hay duda. Sí, lo mismo pensé yo dije, ay, ¿qué? ¿No se entendió? Profe, ¿será que le puede subir tantito para tomarle captura? ¿En qué parte? Mm, Desde el principio. Tengo el... Desde el principio. Ah, no, bueno. Ahí aprovechando. ¿Verdad? De todas formas, recuerda que esto se guarda en el PDF. Ujú. A ver si profe.
Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda. Listo, dice Daniel. ¿No hay dudas? Como pueden ver, la derivada no fue lo difícil. Lo difícil fue simplificar nuestro resultado para llegar a la respuesta que nos estaban dando ahí. Entonces, no hay dudas. Pasamos a las otras fórmulas, que serían las logarítmicas y exponenciales. Fíjense que a varios grupos que les he dado clases, les asusta ver el valor de Euler, pero realmente la derivada de Euler es lo más sencillo con lo que podemos trabajar, tanto en derivadas como en integrales. Pero bueno, no sé por qué les da miedo. Vamos a pasar, antes me estoy olvidando de las inversas trigonométricas. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Derivamos la función inversa trigonométrica y por último derivamos el ángulo. Nada más que aquí ya no va a estar en términos de senos y cosenos, es decir, mi respuesta ya va a quedar en términos de otras variables. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función y igual a arco seno de x al cuadrado, vayan a su formulario y me dicen a qué es igual esta fórmula. Pregunta seria, ¿quiere que lo diga o solo que lo encuentre? Ajá, ¿no la encuentras? Ok. La derivada de arcoseno de b Ajá. es igual a 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrada por la derivada de b. Ujú. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra fórmula para lo que es arcoseno. Como pueden ver, a diferencia de la función trigonométrica seno, que nos daba como respuesta una coseno, aquí ya no estamos obteniendo una respuesta en términos de las funciones trigonométricas. Ya va a estar solamente en términos de nuestra variable, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Derivamos. Sería derivada de y con respecto a x es igual, me dice que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado. Pero ¿quién es b? B es mi ángulo. Entonces, como es al cuadrado, tengo x al cuadrado y lo elevo otra vez al cuadrado. Por la derivada del ángulo, que es x al cuadrado, con respecto a x. Y tenemos entonces que derivar aquí x al cuadrado, pero sabemos que nos da 2. Entonces nos da 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuarta. Y aquí tenemos como resultado 2x. Entonces ya lo único que hace falta es simplificar el resultado, que sería multiplicar el 1 por el 2. Y nos queda como respuesta 2x sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuarta. Y ahí ya terminamos de derivar. No sé si alguien tenga alguna duda.
Creo que no, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente ejemplo. Más bien aún no lo entiendo. No. Y es igual a arco tangente de raíz de x menos 1. A ver, díganme ustedes cómo queda esta derivada. Hagan ustedes. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron de derivarla? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto da el resultado? No sé si estoy bien. Pero me dio 1/2x raíz de x menos 4x más 6 raíz de x. 2, a ver, 2x raíz de x. Ujú. A ver, 2x por raíz de x, ajá, Menos 4x menos 4x más 6 raíz de x. más 6 raíz de x. ¿Así? Sí, todavía no he terminado de simplificarlo. Creo que se puede simplificar más, no estoy muy seguro. Bueno.
¿Los demás ya terminaron? ¿Llegaron a esa respuesta que le dio Andrés? Más o menos así, pero no sé si estoy bien también. A ver, voy a escribir aquí la derivada de arco tangente y ahorita checamos la respuesta entonces. La derivada de arco tangente es igual a 1 sobre b cuadrada más 1 por la derivada de la variable con respecto a x. Entonces, ya puse ahí la fórmula en color rojo. Vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos que hacer la sustitución de nuestros datos. La b es todo nuestro ángulo y tendríamos que la derivada es igual a 1 sobre b al cuadrado, que sería raíz de x menos 1 elevado al cuadrado, más 1 por la derivada del ángulo, que sería raíz de x menos 1 con respecto a x. En la derivada observamos que nos van a salir dos nuevas derivadas, que es la derivada de la raíz cuadrada y la derivada de la unidad, pero como es una constante, esta derivada nos va a dar 0. Entonces nada más tendríamos la derivada de la raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos 1 sobre, todavía no voy a desarrollar el binomio que tenemos en el denominador, todavía lo voy a dejar expresado nada más. Y voy a realizar la derivada de la raíz de x. Recuerden que raíz de x es x a la 1 medio, entonces me daría 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces va a quedar como raíz cuadrada en el denominador. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Aquí podemos simplificar y vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces me queda 1 sobre 2 raíz de x que multiplica al binomio que es raíz de x menos 1 elevado al cuadrado más 1. Entonces ahora sí podemos desarrollar nuestro binomio y nos queda 1 sobre 2 raíz de x y a la hora de desarrollar el binomio, ¿qué nos queda? Nos queda raíz de x elevado al cuadrado, me da x, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería la raíz de x, más 1 al cuadrado, que es 1 más 1. Entonces, si simplificamos, hacemos la suma de esos dos unos que tenemos ahí. Queda 1 sobre 2 raíz de x que multiplica a x menos 2 raíz de x más 2. Y hasta ahí ya tenemos nuestra respuesta. Disculpe, profe. ¿Vale? La derivada de lo que sería raíz de x, la raíz de x no quedaría arriba. Te queda como x a la menos 1 medio, ¿Por qué a la menos un medio? Ah, cierto. porque es 1 medio menos un entero. Sí, entonces me confundí. Gracias. Sí. Listo, ahí tenemos la respuesta. Una pregunta, ¿cuál sería el resultado de ejecutar la multiplicación en el denominador? O sea, sé que es innecesario, De hacer pero Bueno, si hacemos la multiplicación, tendríamos 2 raíz de x por x sería x a la 3 medios, menos 2 por 2 son 4, y raíz de x por raíz de x te quedaría x, más 4 raíz de x, o x a la 1 medio.
creciendo. ¿Qué es lo que estoy tratando de ver? Porque tú tienes un 6 aquí. Sí, yo también Este estoy X a la viendo. 3 No, yo medio, también. tú tienes aquí, pero ese 6 no sé dónde salió. Yo tampoco es lo que estoy viendo, por eso preguntaba. Sí, pues de ahí todo lo demás lo tienes correcto, pero ese 6 sí no. Entonces, como pueden observar en las funciones inversas, ya no estamos obteniendo las funciones trigonométricas, ya nos está quedando solo en términos de las variables, ¿sale? Eso va a pasar para todas las funciones inversas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Si no, pasamos rapidito a las logarítmicas, Ya encontré mi error, no tengo que ninguna también duda. bueno, las logarítmicas, igual que las otras fórmulas, es nada más de aplicar lo que me indica la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo y igual al logaritmo natural de x al cuadrado, la fórmula que voy a utilizar es el logaritmo natural, que es el de base 10, y tenemos que, nos dice que la derivada del logaritmo natural de b con respecto a x es igual a 1 sobre b por la derivada de b con respecto a x. Entonces es lo único que tenemos que aplicar. Identificar quién es b, que en este caso sería mi argumento, o sea, la x al cuadrado, y ya. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual, dice 1 entre la variable, entonces sería 1 sobre x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado con respecto a x. Si se dan cuenta, estoy aplicando lo que dice aquí, 1 sobre b, y luego la derivada de b con respecto a x. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda 1 sobre x al cuadrado, que se va a multiplicar por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Al multiplicar tendríamos 2x entre x al cuadrado, entonces simplificamos una x, y nos queda como respuesta 2 sobre x. Se práctica, realmente derivar no está difícil porque ya tenemos un formulario. Entonces, nada más es identificar la fórmula que yo tengo que aplicar y de ahí simplificar. Realmente creo que lo más difícil o lo que más nos cuesta es simplificar los resultados. No la derivada, sino los resultados, poderlos simplificar. Y más si estamos hablando de funciones trigonométricas. Creo que eso es lo que más se nos dificulta. No sé ustedes cómo ven. Está bien, ¿Alguna profe. duda? ¿Qué es logaritmo? ¿Cómo que es logaritmo? No sé qué es logaritmo. Es una operación que puedes calcular logaritmo de base 10, de base 2, de base 8. Voy a buscarlo luego. El logaritmo va a ser la operación contraria del exponencial Euler, así como la suma es de la resta. No sé cuál sería ninguna de las dos. Bueno, no vamos a entrar en detalles entonces. Entonces, como les decía, las derivadas simplemente es aplicar cada una de las fórmulas, observar qué me están dando como función y de acuerdo a la operación que esté realizando es la fórmula que yo tengo que utilizar. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda, algo que preguntar. Yo
Yo tampoco sé qué son logaritmos. Pero ya entendí que no, pues no tiene caso preguntar. Después investigo y te paso lo que encuentro. Gracias. Les va a quedar de tarea investigarlo, ¿eh? Para que lo compartan con toda la clase. Porque así como ustedes, yo creo que la mayoría no sabe qué es. Chale, si lo encuentro, lo rolo. ¿Cómo que si lo encuentro? Sí lo va a encontrar, si no está difícil. Nada más pone ahí en el buscador. ¿Qué es logaritmo? Ya para terminar la clase, vamos a hacer este último, que sería y igual a x al cuadrado por logaritmo natural de mx elevado al cuadrado. Entonces, aquí observen, tenemos un logaritmo natural, pero primero hay una multiplicación. Entonces, lo que tengo que hacer primero es resolverlo utilizando la fórmula de u por b. Entonces, sería derivada de y con respecto a x es igual a u, que en este caso es x al cuadrado, por la derivada de b, que es logaritmo natural de mx al cuadrado con respecto a x, más b, que es logaritmo natural de mx al cuadrado por la derivada de u, que es x al cuadrado con respecto a x. Como pueden observar, ahí ya apliqué u por b. Entonces, como ya tengo u por b, entonces ya podemos resolver las otras derivadas que me están saliendo aquí, que es una b a la n y la del logaritmo natural. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual a x al cuadrado y la derivada del logaritmo natural me dice que es 1 sobre la variable que es mi argumento, o sea, mx elevado al cuadrado. Después me dice que tenemos que derivar ese ángulo, o sea, mx al cuadrado, le sacamos su derivada. Ahí apliqué la fórmula de logaritmo natural más logaritmo natural de mx elevado al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x. ¿Sí? ¿Vamos bien o alguien tiene alguna duda? Todo bien. Entonces, ya solo me hace falta realizar otra derivada más para poder empezar a simplificar los resultados. Entonces, tenemos aquí derivada de y con respecto a x es igual a, aquí puedo hacer la multiplicación y me queda x al cuadrado por mx elevado al cuadrado. Y la derivada de mx al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? Sería una b a la n. ¿Cómo nos quedaría esa derivada? 2mx. 2mx, ¿qué más? ¿Solo? Entonces MXM. Bueno, M2MX. A ver, vamos por paso. Díganme ustedes la fórmula de b a la n. ¿Qué me dice la fórmula de b a la n? El Es exponente es 2. 2MXN, ¿no? La Ah, sí. variable es mx Sí, lo dije. por la derivada de mx, que sería m. ¿Sale? ¿Sí? Y después vamos a simplificar realizando esa operación. Más, aquí acomodamos términos y es 2x logaritmo natural de mx al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí. Bueno, entonces como ya tenemos aquí, ya no tenemos derivadas, ya vamos a empezar a simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar aquí? Por ejemplo, nuestra primera fracción, que es x al cuadrado, lo podemos simplificar, ya que como está multiplicando, se podrían elevar ambos al cuadrado y me quedaría, voy a realizar mejor la multiplicación, es x al cuadrado, 2x al cuadrado, m por m me da m al cuadrado, entonces sería x cúbica. Estoy multiplicando lineal. X al cuadrado por este producto que tenemos aquí. M por M me da M al cuadrado. X por X al cuadrado me da X cúbica. Y abajo tenemos M por X elevado al cuadrado. Más 2X logaritmo natural de MX elevado al cuadrado. De tal manera que esta M con esta M se van a cancelar. Y la X cúbica se va a cancelar con la X al cuadrado y solo me va a quedar una X. O sea, me queda 2x más 2x logaritmo natural de mx al cuadrado. Ahí puedo sacar un factor común. ¿Quién sería mi factor común ahí? 2x. Sería el 2x. O sea, 2x por 1 más logaritmo natural de mx elevado al cuadrado. Y ya terminamos. Aquí en lugar de paréntesis voy a poner corchete. ¿Alguna duda? No. Bueno, sí, una duda. Esto no tiene respecto al problema. Pero, ¿puede un ángulo valer un logaritmo? O sea, por ejemplo, seno de logaritmo. Seno del logaritmo. mm, sí se puede, pero no es muy común. Gracias a Dios.